¿Qué tal? Buenos días. Morir en una guerra a la que ni siquiera se acude a luchar, sino a prestar ayuda humanitaria es el triste desenlace de 7 cooperantes de World Central Kitchen alcanzados por un bombardeo israelí. Los fallecidos viajaban en blindados, identificados con el logo de la ONG fundada por el chef José Andrés, cuando fueron alcanzados por las bombas. La ONG asegura que había coordinado sus movimientos con el ejército israelí. Hey, this is Zomi and Chef Olivier. We're at the Deir Balah kitchen and we've got the mise en place. أنا ساكن في الخيام جنبهم. Entre los fallecidos hay ciudadanos de nacionalidad polaca, británica, palestina, estadounidense y canadiense. Salían a repartir comida cuando el convoy fue sorprendido por un ataque aéreo. World Central Kitchen se coordina con otra ONG, Open Arms, para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja ante el estrangulamiento de la ayuda que llegaba por tierra. El ejército israelí anuncia una investigación al más alto nivel y World Central Kitchen denuncia que los civiles y ayudantes humanitarios se han convertido en objetivos militares. Israel no niega en todo caso la autoría del ataque, que compromete aún más su posición en esta guerra en la que tiene cada vez menos apoyos internacionales. Australia se suma a quienes exigen responsabilidades al gobierno de Netanyahu por lo sucedido. Un gran agujero en el techo y otro en el corazón. 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen perdieron la vida este lunes en el centro de Gaza tras un ataque aéreo israelí. Viajaban en un todoterreno cerca de Deir al-Balah hasta que el conflicto acabó con sus vidas. Zomi, australiana, a la que vemos a la izquierda de la imagen presentando un cocinero compañero, es una de las víctimas. Exigimos todo tipo de responsabilidades a Israel por lo sucedido, ha afirmado ante los medios el primer ministro australiano. Entre los muertos se encuentran también ciudadanos británicos, norteamericanos y polacos. El chef español José Andrés ha expresado públicamente sus quejas y ha reclamado más sensibilidad tras honrar la figura de sus compañeros con los que había compartido misiones humanitarias en otros puntos del planeta. Los fallecidos viajaban en 2 vehículos blindados, uno de ellos identificado con el logotipo de la ONG. A pesar de coordinar los movimientos con las fuerzas de defensa de Israel, el convoy fue alcanzado cuando salía de un almacén tras descargar más de 100 toneladas de ayuda alimentaria traída a Gaza por mar. Israel ha dicho que revisará lo sucedido. Cerca de allí, en Jordania, se encuentra de visita oficial el presidente español Pedro Sánchez. Ha visitado el campo de refugiados de Jabal el-Hussein, en Amán, que alberga a casi 30.000 personas, cuyo servicio gestiona la UNRWA, a la que ha prometido ayuda financiera. En la primera parada de su gira por Oriente Próximo, Sánchez también ha exigido respuestas a lo ocurrido en Gaza con los cooperantes de World Central Kitchen. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Que es urgente que Israel permita el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza, tal y como lo exigen diversas instancias internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia. Otra acción israelí amenaza con aumentar la tensión en Oriente Próximo. El ataque al consulado de Irán en la capital siria, Damasco, que ha matado al líder de la Guardia Revolucionaria de Irán junto a otras 7 personas. Irán amenaza ahora con responder con la misma fuerza. Los ataques aéreos se produjeron desde los altos del Golán y aunque la defensa siria interceptó algunos misiles, otros alcanzaron el inmueble. La embajada de Irán en Damasco se encuentra ubicada en un edificio que llevaba años utilizándose con esta finalidad. La agresión deja 7 muertos y también una docena larga de heridos. El ministro de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, ha expresado sus condolencias por las víctimas y su tristeza por estos ataques recalcado injustificados contra cualquier cuerpo diplomático. Mekdad ha condenado también en términos más enérgicos los ataques criminales, ha dicho, de Israel y los ha calificado de violación flagrante del derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que define un marco para las relaciones diplomáticas entre países independientes. Bueno, seguimos en la franja de Gaza porque Israel ha anunciado
la retirada de sus fuerzas del hospital Al-Shifa en Gaza después de una incursión de 2 semanas de duración que ha provocado una enorme destrucción y el cierre permanente de este hospital. El complejo, ubicado en el norte de Gaza, azotado por el hambre, también se convirtió en refugio para miles de pacientes y palestinos desplazados y fue blanco de tanques y ataques aéreos. Otro punto informativo esta mañana nos lleva a Finlandia. Un tiroteo en un colegio deja al menos 3 menores heridos. La policía ha detenido al sospechoso. Asegura que todos los implicados son escolares de unos 12 años. El tiroteo ha tenido lugar en un centro de educación primaria al sur del país, poco después de las 9 de la mañana. Una hora después, la policía informaba de que había detenido al presunto autor de los disparos, otro menor, también alumno de la escuela. Las autoridades han pedido a la población no salir de sus casas hasta nuevo aviso. De vuelta a nuestro país, vamos con los datos del paro correspondientes al mes pasado, que son muy positivos. España cerró marzo con 33.500 desempleados menos y un total de 2.727.000 demandantes de empleo. Es la cifra más baja de parados para un mes de marzo desde 2008. Ha influido, dicen en los datos, el tirón de las contrataciones para la Semana Santa. El mercado laboral se acerca a los 21 millones de afiliados, una cifra nunca alcanzada. Y la actualidad política nacional pasa por las 2 comisiones de investigación que se van a celebrar de forma simultánea en el Senado y en el Congreso sobre los contratos realizados durante la pandemia. Javier Espinar, una de esas investigaciones la impulsa el PP, la otra el PSOE. Sí, porque la corrupción, Roberto, sigue marcando el paso político estos días y se ha convertido en un todos contra todos por esas 2 comisiones, la del Congreso y la del Senado. Empezamos por la del Senado porque ayer se reunieron a petición del Partido Popular y de hecho esta se delimita tan solo al caso Koldo. Los populares pidieron ayer la comparecencia de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, pero la novedad es que hoy han pedido también que comparezca el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y lo hacen después de que El Mundo haya publicado una entrevista con el propio Koldo García, y en esta entrevista Koldo revela contactos directos, asegura, con el expresidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Pero Roberto, como comentas, tenemos también esa otra comisión, la del Congreso. Nace a propuesta del Partido Socialista y en este caso no se delimita solo al caso Koldo, sino que va más allá y analiza todas las presuntas tramas de corrupción relacionadas con la compra, con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. En este caso esto abre esta investigación a más administraciones y los socialistas pretenden y no descartan que Isabel Díaz Ayuso comparezca, y en este caso estamos viendo que estamos en un choque institucional sin precedentes entre Congreso y Senado. Gracias, Javier. Un nuevo cayuco ha llegado a la localidad de Reña de la Restinga. En la embarcación se encontraban 54 personas, 52 hombres y 2 mujeres. Uno de los migrantes fue trasladado al hospital insular. Su estado de momento no ha trascendido. En lo que va de año ya son casi los 7.000 inmigrantes que han llegado al Hierro en patera. Bueno, y ayer hablábamos de las maniobras que anuncia Marruecos a muy pocos kilómetros de las costas canarias. Vamos a ver si hay novedades al respecto. ¿Qué tal? Pepe Naranjo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, parecen estar todos de acuerdo en que estas maniobras tienen más de aviso a lo mejor que de maniobra militar en sí, ¿no? Bueno, son unas maniobras que al menos la prensa marroquí, no hay mucha información sobre ellas, pero la prensa marroquí coincide en señalar que estamos hablando de una maniobra, valga la redundancia, para reafirmar el control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Hay que recordar que hace pocos días en la Unión Europea Marruecos ha sufrido un varapalo con respecto al acuerdo de pesca. La abogada general de la Unión Europea le ha recordado a Marruecos que no puede, digamos, gestionar la pesca del Sáhara Occidental porque es un territorio pendiente de autodeterminación y podría ser una respuesta frente a este varapalo, ¿no? Hacer unas maniobras para decir, oye, aquí estamos nosotros y nosotros tenemos el control sobre estas aguas. Parece que es así. Hablando de presencia militar, nos ocupamos también del Sahel. Italia anuncia un contingente en Níger. ¿Esto es una forma de maniobrar ante la presencia creciente cada vez mayor en esta zona de África, en el Sahel? De Rusia, quiero decir. Bueno, Italia tiene una política con respecto al Sahel diferenciada de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea
ya ha dicho que a partir de mayo los últimos restos de su presencia militar, que es la misión de formación del ejército de Mali, ya se retiran. Ellos consideran incompatible esa presencia militar de la Unión Europea con la presencia de Rusia y sobre todo de los mercenarios de Wagner, que están cometiendo todo tipo de abusos y de violaciones de los derechos humanos en el norte del país. Pero sin embargo la Italia de Meloni va por libre. Ellos tienen ya una presencia militar en Níger y a pesar del golpe de Estado y del acercamiento de Níger a Rusia, ellos han decidido mantenerla, ¿no? Italia, digamos que marca distancia con respecto a las políticas de la Unión Europea y parece que no les preocupa demasiado que Rusia vaya ganando peso, ¿no? Digamos que tenemos a una Europa en plena retirada de la zona y Italia que tiene un interés sobre todo por el tema migratorio. Hay que recordar que buena parte de las rutas migratorias que desembocan en el Mediterráneo pasan por Níger y quiere tener presencia y estar vigilante a lo que pasa en Níger. Claro, la cuestión es qué interés tiene Rusia en esa presencia tan masiva en el Sahel. Estratégicamente, ¿qué supone controlar esa extensión tan grande de territorio, Pepe? Bueno, pues hay varios elementos que confluyen, ¿no? Por un lado, claramente un elemento económico, estamos hablando de uranio, de oro y de otro tipo de recursos naturales que son fundamentales, ¿no? El uranio que alimenta las centrales nucleares y el oro como un gran recurso, ¿no? Económico. Para Rusia es importante tener acceso a ese tipo de recursos. Y luego hay una cuestión claramente geopolítica, desde la invasión de Crimea en 2014 y la reciente invasión de Ucrania. Rusia ha ido quedando progresivamente cada vez más aislada y le ha interesado pues abrir, digamos, reforzar los lazos con sus aliados africanos e ir ampliando, tener una presencia cada vez mayor allí. Hay que recordar que, por ejemplo, en votaciones en Naciones Unidas en contra de la invasión de Ucrania, muchos países africanos se abstuvieron. Tener esos apoyos para Rusia hoy es cada vez más importante. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar de la situación en Senegal. La situación política parece de estabilidad después de estas elecciones que han dado la victoria a Bassirou Diomaye Faye. ¿Quién es Diomaye Faye? ¿Cuáles son sus ejes de gobierno, por lo menos sus principales promesas para haber ganado estas elecciones, Pepe? Pues Bassirou Diomaye Faye es un inspector de impuestos de la administración tributaria senegalesa de solo 44 años, el presidente más joven en la historia de Senegal, que llega al poder un poco a la sombra de Ousmane Sonko, del gran líder opositor que no se pudo presentar a los comicios y que Diomaye Faye era, por así decirlo, el plan B de Ousmane Sonko. Ahora se convierte en presidente, gana un enorme protagonismo y entre los ejes, digamos, de lo que hasta ahora él ha planteado que va a ser su gobierno, destaca, por un lado, el intento de pasar página respecto a la crisis política que ha habido en Senegal. Ellos están hablando claramente de reconciliación, de volver a tener una unidad y de, digamos, dejar atrás toda esta crisis que ha dejado muertos y manifestaciones y tantos problemas. En política interior, ellos hablan de una refundación de las instituciones del Estado, de luchar directamente, frontalmente contra la corrupción. Y uno de los elementos más curiosos es que quieren avanzar hacia una nueva moneda, se quieren salir del franco CFA, pero ya han dicho también que esto se va a hacer de manera gradual, de manera progresiva y sin sobresaltos. Han mandado mensajes tranquilizadores. Y por último, en política internacional destaca un intento de reforzar la integración regional africana, la CEDEAO, que está tan tocada después de la salida de Mali, Burkina y Níger. Ha habido voces que han dicho, bueno, pues Senegal se podría sumar a estos países. Pues no, ellos han dicho claramente que quieren reforzar la CEDEAO y que África, digamos, que tenga una mejor integración. Claro, una pregunta que surge si esta estabilidad política influirá en la crisis migratoria que parte en gran medida de este país. A lo mejor aún es pronto para saberlo, Pepe. Exacto, ¿no? Los expertos aseguran que se va a trabajar sobre todo en temas de empleo para la juventud. Hay una enorme esperanza de que las cosas puedan cambiar positivamente, pero claro, la esperanza hay que traducirla en medidas concretas que impacten sobre todo sobre que los jóvenes puedan cumplir sus expectativas de tener una vida mejor en Senegal. Eso muchos esperan que pueda llegar a ocurrir en algún momento, pero desde luego que es muy pronto y que esas medidas empezarán a funcionar en el caso de que se apliquen, en todo caso a medio plazo, ¿no?
Pues vamos a ver, ojalá sea así y que esa estabilidad dé mayor prosperidad a los ciudadanos de este país. Estaremos atentos, como siempre. Pepe, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Chao. Bueno, continuamos con la crónica de esta mañana con un angustioso rescate al que se han tenido que enfrentar los agentes de la Policía Nacional en Puente de Vallecas, en Madrid. Ya les adelanto que el rescate tuvo final feliz porque las imágenes son muy angustiosas, ¿eh? Un momentito. Dale. Venga, dale. Pero cógelo. Venga. Cógelo. Ya está. Cógelo. Tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Estamos ya aquí nosotros. Venga. Con esa intervención lograron salvar la vida del pequeño. Acudieron a la llamada de un padre porque el niño de solo 2 años se estaba ahogando. El pequeño no podía respirar, se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana. El bebé estaba ya inconsciente, no respondía a los estímulos, al parecer por un atragantamiento. Finalmente los agentes pudieron recuperarlo. El pequeño se encuentra en buen estado. Venga, vámonos. Abrile la boca. Vámonos. Y las autoridades en Baltimore preparan la apertura de un canal alternativo y temporal, alrededor de los restos del puente colapsado la semana pasada. La idea es que por esa nueva vía se permita el paso de embarcaciones comerciales. El presidente estadounidense va a visitar la zona el próximo viernes. Más datos desde Washington. Carolina Valladares. Este lunes la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que abrió un canal alternativo temporal para embarcaciones involucradas en el retiro de escombros del puente Francis Scott Key que se desplomó la pasada semana en Baltimore. Esta medida forma parte del objetivo gradual de abrir el canal principal que conduce al puerto de importancia vital para la región y Estados Unidos. En estos momentos las embarcaciones están enfrascadas en las complicadas tareas de retirar el acero y concreto cuando un buque de carga chocó contra una columna del puente. Las autoridades señalaron que el canal temporal está abierto, al menos por ahora, para las embarcaciones que apoyan en los trabajos de limpieza, entre ellas encontrar los cadáveres de los 4 hombres que aún se presumen desaparecidos bajo las aguas del río. Pues hasta la fecha las condiciones climáticas y los escombros retorcidos bajo el agua han hecho que estos trabajos sean demasiado peligrosos para los buzos. Mientras tanto, ya hay fecha para la visita de Joe Biden al lugar del derrumbe, será el próximo viernes. El puerto de Baltimore podría reabrir de manera muy parcial gracias a un canal alternativo alrededor de los escombros del puente Francis Scott Key. Esta ruta temporal permitiría salir de la ciudad a los buques que transportan mercancía esencial después del accidente que paralizó completamente uno de los puertos con más tráfico en Estados Unidos. Esto marcará un primer paso importante en el camino hacia la reapertura del puerto de Baltimore. No hay aún un calendario exacto para abrir este canal, pero el anuncio es una señal de progreso en el largo proceso de recuperación después del accidente. El presidente Joe Biden viajará a Baltimore este viernes para mostrar su solidaridad. Esta administración estará con el pueblo de Baltimore. Entre tanto, los equipos de demolición ya empezaron a cortar porciones de puente para facilitar la remoción de los escombros. Un segmento ya fue removido. Un trabajo peligroso y complicado que podría demorarse semanas. Y hecho de manera cautelosa para no poner en peligro a los trabajadores. Hay que hacerlo de una manera que no cause que partes del puente que están sobre el agua se muevan. 2 enormes grúas son empleadas para remover los escombros. Y 3 equipos de buzos inspeccionan secciones sumergidas del puente en las turbias aguas de Río Patapsco. Seguimos en Estados Unidos porque Donald Trump parece que finalmente ha logrado el dinero que necesitaba para pagar la fianza que le imponía la justicia por el caso de fraude pendiente en Nueva York. Ha conseguido una rebaja también, pero ha reunido 175 millones de dólares, que no es poco, ¿eh? La cantidad queda lejos de los 450 millones que se le pedía en un principio. El expresidente alegó que no encontraba una compañía de seguros que le prestara ese dinero. Precisamente Trump está acusado de inflar el valor de sus propiedades para engañar a esas empresas de seguros que ahora no le prestan el dinero. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha reemplazado a 6 ministros por el caso de los Rolex. En realidad los Rolex son suyos, aparentemente no de sus ministros, pero ellos pagan el pato. Lo que no se sabe aún es quién pagó los relojes, porque la presidenta no los había incluido en su declaración de bienes. De ahí la investigación y el consiguiente allanamiento de su casa y del Palacio de Gobierno.
A nadie extraña, por lo tanto, que entre los miembros del gabinete sustituidos figure el ministro del Interior, que renunció al cargo en cuanto se enteró de la entrada al domicilio de los agentes. Boluarte asegura que dará explicaciones para negar las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan sobre ella. Y en un momento nos ocupamos de la guerra de Ucrania, desplazada del foco internacional por el no menos cruento conflicto de Gaza. Ucrania trata de recuperar la iniciativa en el frente después de más de 2 años de guerra, que forma parte ya de la vida cotidiana en las ciudades. Enseguida hablamos de ello. Seguimos en Atlántico Noticias con una última hora sobre el tiroteo del que les hablábamos hace un momento, registrado esta mañana en un colegio de Finlandia. Uno de los 3 menores heridos por los disparos ha fallecido. Los otros 2 heridos están hospitalizados y su estado reviste gravedad. La policía ha detenido al sospechoso, asegura que todos los implicados son escolares de unos 12 años. De hecho, el tiroteo ha tenido lugar en un centro de educación primaria al sur del país, poco después de las 9 de la mañana. Y hablamos ahora de Ucrania, donde la falta de medios humanos, sobre todo de munición, sigue afectando a los efectivos que combaten en el frente. En las últimas horas se ha mantenido el fuego cruzado. Moscú insiste en atacar la infraestructura energética ucraniana, aunque de momento el sistema eléctrico no corre peligro. Rusia se atribuye la destrucción de un tanque de fabricación estadounidense y Ucrania asegura haber derribado 9 de los 10 drones lanzados por Moscú. Es el parte de guerra de ambos bandos en las últimas 24 horas. Y todo mientras el frente resiste a la falta de personal y de munición. La situación es mala, dice este soldado. Antes había pocos proyectiles y ahora no tenemos casi nada. Lo que nos dan nos llega para media hora de trabajo para una sola misión. Desde el frente de guerra en Donetsk, este militar ucraniano apuesta por la producción propia de armamento. No confía en que llegue el 1.000.000 de proyectiles prometidos por la Unión Europea. Analistas de defensa dicen que por cada proyectil que Ucrania dispara, Rusia lanza entre 5 o 6. Muchos de esos misiles impactan contra infraestructuras clave en Ucrania. Досить значні пошкодження як магістральних мереж Укренерго, так і теплових і гідроелектростанцій. Las centrales hidroeléctricas y térmicas han sufrido graves daños similares a los que tuvimos el invierno pasado, dice el director de la empresa que gestiona la Red Nacional de Energía en Ucrania. Desde el 22 de marzo las fuerzas rusas atacan casi a diario este tipo de instalaciones, lo que ha provocado apagones en muchas regiones del país. El objetivo, dice, es aislar las grandes ciudades, pero a pesar de los ataques, asegura, no está en riesgo la continuidad del sistema eléctrico. Bueno, ahora profundizamos en la situación que se vive en Ucrania, en este lugar, en este país, como le hemos mostrado. La situación es complicada. Lo último que sabemos es que la munición parece estar llegando al ejército ucraniano. Esto podría mejorar sus opciones, pero también nos preguntamos por la vida en este país donde la guerra se ha convertido desgraciadamente en algo cotidiano. Hablamos con alguien que lo está viviendo en primera persona. Ala Sopinska se encuentra precisamente allí en Ucrania. Hola, Ala, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted tiene vinculación con las islas porque su marido vive aquí, ¿verdad? Sí, verdad, vivimos allí, pero ahora por circunstancias venimos a Ucrania para visitar a mis padres. Ala, ¿cómo se vive una guerra cuando se incorpora casi a la normalidad diaria, del día a día de las personas que la llevan soportando más de 2 años? La verdad, yo no lo sé cómo la gente acostumbran a vivir aquí y con estas sirenas que suenan cada día, cada noche, especialmente por la noche. Cuando empiezan, el corazón se empieza a
dibujar los círculos por tanto miedo, pero la gente se acostumbra y viven y siguen viviendo, y muy bien que sigan viviendo. Sí, no están soportando muchas carencias por culpa de la guerra. ¿Pueden hacer más o menos su vida? Más o menos, pero sabes, esta circunstancia se pone tú en algún punto de vista como nunca. Nunca puedes imaginar la gente normal cómo viven la gente en la guerra. Sí, ellos están acostumbrando. Yo todavía no. Llevo aquí 2 semanas y no puedo acostumbrar a estas circunstancias, a estas sirenas, a estas imágenes de técnico roto en bombardeos o técnico roto en batallas. Claro, además a ese estrés diario que sobreviene por las alarmas antiaéreas, se une para muchas personas el tener familiares, amigos, conocidos en el frente, ¿verdad?, jugándose la vida. La verdad, tengo muchos amigos, especialmente hombres, claro, pero por ejemplo mi vecina, pequeña, muy delgadita, chica, niña, casi niña, y ella está trabajando como médico ahí, y dice que había las cosas cuando tenía que llevar un hombre doble más grande que ella desde el campo de batalla. Entonces tengo mucha gente que están allí en el frente. Ala, vivimos prácticamente en directo también esa guerra, porque hablábamos con personas desde el primer día de la invasión que quedaban sorprendidas, prácticamente pese a las amenazas rusas de que se produjese. Después hubo una subida de ánimo porque se recuperó mucho territorio después de la invasión rusa y se resistió, pese a lo que muchos pensaban que iba a ser imposible. ¿Cómo está la moral ahora entre la población ante una situación de estancamiento de los frentes? La verdad que todos nosotros necesitamos un psicólogo, pero la gente sabe animar ellos mismos. Por ejemplo, sabes, ellos hacen donatos de dinero, de todo, de una taza de café, y ellos dicen que 5, por ejemplo, grivnas nos ponemos para Army, para ejército. Y entonces la gente donata muy bien y traen y están sujetando para hacer ánimo, para ser animado y para hacer, no para poner en depresión. Para apoyar de cualquier manera, me imagino, a las tropas en el frente. Ala, por último, ¿va a estar allí mucho tiempo o va a volver pronto a las islas? No, vámonos a volver pronto a las islas. Yo estoy con mi hijo y entonces más o menos dentro de 3-4 días vámonos a volver. Pero el camino es muy largo. Sabes que tenemos 20 horas con autobús con estas sirenas, para ir a sótano cuando están bombardeando, después a Polonia. Bueno, pues mucha suerte y cuídese mucho. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes para apoyar y para enseñar a la gente cómo está la cosa aquí. Gracias, buenos días. Bueno, un asunto que había quedado pendiente. Recordarán el objeto que sobrevoló la noche del viernes la península ibérica. Bueno, pues ya tenemos una explicación. A ver, no era ni un misil balístico francés, se dijo incluso, ni un satélite de SpaceX, como también se especuló. Desde el Centro de Operación y Vigilancia Espacial aseguran que era un meteoroide que roció la atmósfera, pero que no llegó a entrar en ella. Dicen que no supuso tampoco una amenaza para la población y que si hubiera sido así, se habría activado un protocolo establecido para estos casos. Pero es un objeto natural de los que se siguen, ¿no? Entonces él ya dijo, esto es imposible que sea un misil balístico. Bueno, hay muchos que van al gimnasio para entrenar su cuerpo, pero también sabemos que hay un gimnasio para entrenar la mente con realidad virtual. Bueno, parece difícil de entender, pero podría ser una herramienta para potenciar las habilidades innatas que tiene nuestro cerebro. En hubs como estos se entrena la mente para sacarle más rendimiento y después aplicar esas mejoras al emprendimiento. Bueno, pues uno de estos gimnasios virtuales se pone en marcha en un municipio tinerfeño. El de Icod de los Vinos lo hace de la mano de la asociación AFEDES. La idea es que el talento se puede entrenar
y cultivar con situaciones simuladas a través de unas gafas virtuales. Bueno, hablamos con Rocío Pérez Guardo, directora de proyectos de I+D de NeoCK, responsable de estos proyectos de gimnasios de soft skills. Lo he dicho bien, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Perfectamente, muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se puede entrenar mediante realidad virtual? Pues yo qué sé, la resiliencia, la capacidad de trabajar en equipo, estas habilidades que después nos pueden servir para un desarrollo empresarial. Cuéntenos. Bueno, pues las competencias como la resiliencia, como el trabajo en equipo, como el liderazgo, al final son conductas, ¿no? Son conductas observables y sobre todo son conductas entrenables. Desde hace tiempo, pues diferentes entidades que nos dedicamos a trabajar con personas que buscan empleo, con emprendedoras, las acompañamos a través de metodologías como el coaching, como la mentoría, pero es necesario, ahora que estamos en un momento de importante transformación tecnológica, pues evolucionar esta forma de atención y sacarle más partido utilizando esta tecnología. Y ahí es cuando tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial pues nos pueden dar muchísimas herramientas y oportunidades para hacerlo de otra manera, ¿no? De otra manera más divertida, más efectiva, recogiendo datos, y este es el gimnasio, ¿no? que nosotros ponemos en marcha de la mano de AFEDES con NeoSkills, una herramienta que con la inteligencia artificial y retos colaborativos pues nos permite entrenar estas capacidades. Claro, yo, Rocío, pensaba, y seguro que muchos también, que competencias como el liderazgo, por ejemplo, estará algo innato, es decir, el que es líder, pero porque nací así, no porque se hace. ¿Se puede entrenar el liderazgo? Claro, sí, siempre todas las personas tenemos unas determinadas tendencias, ¿no? Facilidades para desarrollar unas u otras capacidades, pero todas son valiosas y efectivamente se puede entrenar. Es algo entrenable. ¿Cómo? Pues con experiencias reales, con formación experiencial. Desde luego, como no entrenamos las capacidades, es pues con procesos de formación al uso, pero si implicamos retos reales, retos científicamente estructurados, como es el caso, sí podemos hacerlo, ¿no? Y esto nos da esperanza a todas las personas, desde un punto de vista además de la inclusión, ¿no? De personas con diferentes tipos de capacidades, personas que incluso pueden tener discapacidades. Y Rocío, ¿se han encontrado a lo mejor con personas que participan en uno de estos gimnasios y descubren habilidades que no sabían que tenían? Totalmente, efectivamente. Cuesta mucho ese trabajo de autoconocimiento y no solo la reflexión es la forma de descubrir, la forma de descubrir muchas veces es la acción y recoger también pues ese feedback, ¿no? Esa devolución que otras personas nos pueden hacer, darnos cuenta de capacidades que tenemos y que podemos seguir entrenando y desarrollando. Ese es el propósito que tenemos de NeoCK, en el caso de Tenerife, de ICO de los Vinos, de la mano de AFEDES, ¿no? Ayudar a las personas a mejorar sus capacidades. Bueno, la experiencia es novedosa aquí en Canarias, pero ya se ha probado en otros lugares, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos una red de 15 hubs distribuidos por todo el territorio español y de la mano de servicios públicos de empleo, entidades sociales, pues tratamos de llegar al máximo número de personas, ya que la tecnología puede ser una barrera y lo que tenemos que hacer es que esa tecnología sea inclusiva y llegue al mayor número de personas posibles. Así que efectivamente ya han sido miles de personas las que han pasado por estas herramientas, tanto personas que buscan empleo como personas que están desarrollando una iniciativa empresarial. Bueno, pues ahí está este gimnasio para personas emprendedoras que nos ha llamado la atención y que queríamos mostrarles. Gracias, Rocío. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día para ver cómo viene la mañana. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va ese martes? Buenos días, Roberto. Muy buenos días. Pues muy pendientes a varios asuntos que vamos a abordar hoy en Ponte al Día.
por supuesto, pasa por esa concentración que tiene lugar frente al Servicio Provincial de Costas, donde varios colectivos ecologistas se manifiestan, se movilizan, como bien decía, este martes 2 de abril en contra de diferentes macroproyectos turísticos que tienen lugar, algunos de ellos en el sur de la isla de Tenerife. Vamos a tomarle el pulso a esta movilización. Y es martes de nutrición con Camilo Álvarez. Hoy hablaremos de los beneficios y también de los peligros que trae consigo el ayuno intermitente. Ya saben, esa estrategia nutricional que consiste en dejar de comer en determinadas horas. También pasaremos consulta a nuestra paciente que se ha sometido a ese plan nutricional de Camilo. Lleva ya 2 meses y medio con ese reto. Vamos a ver cómo van esos resultados. Y es el segundo día que se aplica esa bonificación al combustible en las Islas Verdes, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Vamos a tomarle el pulso a los conductores para conocer cómo les afecta y cómo reconocen en cierto modo esta medida. Y también vamos a recoger esa petición del Cabildo de Fuerteventura y algunas formaciones políticas en las que piden que esta medida también se aplique en Fuerteventura y en Lanzarote. También hablaremos del mercado laboral, en concreto para las personas de más de 60 años en el archipiélago. Fíjense que este tipo de trabajadores ha aumentado hasta en un 25% más en nuestras islas después de la reforma de las pensiones. Analizaremos todos los datos, consultaremos con expertos y también pondremos rostro y voz a esta situación, como siempre, junto a más asuntos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, la Semana Santa terminó el domingo, pero todavía habrá gente que se esté recuperando. Por ejemplo, el protagonista de esta historia ha ocurrido en Guatemala durante la dramatización del Vía Crucis, y nunca mejor dicho lo de dramatización. Vean por qué. En un impactante giro de los eventos de la Semana Mayor, las imágenes compartidas en redes sociales captaron el momento en el que se realizaba un Vía Crucis en Colomba, Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango. A través de los videos quedó grabado el episodio en el que la cruz, junto con el hombre que interpretaba a Jesús, al ser alzada para simular la crucifixión, hizo contacto con los cables ubicados en el sector, desencadenando una descarga eléctrica y chispas. El temor se apoderó de aquellos que presenciaron cómo los cables eléctricos ponían en peligro la vida del involucrado. Afortunadamente, a pesar de la intensidad del momento y el riesgo inminente, el hombre fue bajado de la cruz, siendo atendido inmediatamente por los cuerpos de socorro, quienes dieron a conocer que fue trasladado a un centro asistencial. El hombre logró evitar la descarga eléctrica directa, permitiendo un suspiro de alivio entre aquellos que temían por su seguridad. Ya ven que se vivieron momentos de alta tensión. Nos vamos hasta Ecuador, porque en Punta de Piedra las empresas han puesto de moda el ecotrueque para ayudar a los vecinos de la zona. Se trata de un método de pago que permite a las familias canjear desechos por comida o material escolar. La iniciativa ha tenido una gran acogida. A 40 minutos en lancha del puerto principal, Punta de Piedra sobresale del Golfo de Guayaquil. 180 familias habitan en esta comuna, que no cuenta con luz ni agua potable. Allí la vida se rige por los ritmos del manglar, por lo que las necesidades se profundizan durante los periodos de veda de cangrejo. En medio de las dificultades, surgió un proyecto innovador, el ecotrueque, un sistema que con el apoyo de la empresa privada busca convertir el problema del plástico en una oportunidad de cambio. Lo que hacemos aquí es valorizar el plástico para que se convierta en una moneda social, una moneda de intercambio. La realidad es que el mangle funciona como un rastrillo. Entonces, sube la marea, vienen todos los plásticos viajando por el río de la ciudad, se quedan enganchados y cuando baja la marea, las raíces, al funcionar como rastrillo, se queda todo el plástico trabado. Entonces, este plástico que sacan de ahí beneficia, tema de contaminación que no llega al océano, beneficia a que los cangrejos puedan crecer mejor. Cada saco lleno se pesa y se canjea por monedas de plástico que adquieren un valor real. 1 kilo de plástico vale 50 centavos, más o menos un promedio, y es una moneda social. Entonces, lo que se hace es que después se agarra, por ejemplo, un producto. El producto es un fideo que vale $1. Entonces, la persona ya sabe que con 2 monedas puede intercambiarlo. En un año desde su implementación, más de 9 toneladas de basura plástica han sido canjeadas en el ecotrueque. La meta este año es alcanzar las 15 toneladas. Un ejemplo de cómo los miembros de una comunidad pueden convertirse en agentes de transformación y cuidar el medio ambiente. Es verdad que las lluvias que dejó la borrasca Nelson fastidiaron la Semana Santa para muchos y también pidieron salir a muchas procesiones.
pero desde luego han supuesto un respiro para las cosechas y los embalses. El crecimiento del nivel de presas y estanques ha motivado que las restricciones sean más flexibles desde ya en algunas regiones de España. La EMET ha apuntado que la reserva hídrica se encuentra al 56% de su capacidad. El agua corre por ríos y barrancos para alegría de agricultores y ganaderos. Las precipitaciones han salvado las cosechas y han aliviado la situación de grave sequía en España. Los embalses han aumentado, lo que supone rescatar el verano sin tener que imponer restricciones en algunas zonas. Los embalses gallegos ya superaban el 96% de su capacidad, aunque las lluvias también han abastecido a Andalucía y Valencia. Estamos al 57,83% de la capacidad de almacenamiento y superamos en 6 puntos el indicador del año pasado. Estas lluvias son muy positivas, han aliviado enormemente a la situación que estábamos viviendo de tragedia y de angustia en Andalucía con la sequía, y es cierto, pero no es suficiente. En Andalucía los chubascos han sido muy bien recibidos, pero las autoridades piden prudencia. La sequía es una amenaza constante. Pero yo creo que hay que ser prudente, porque lógicamente la situación de sequía no se ha corregido. Necesitamos que siga lloviendo y que siga lloviendo todavía mucho más. Los embalses andaluces rondan ya el 40% de su capacidad, cuentan con casi 5.000 de los 12.000 metros cúbicos posibles. Un ejemplo, ciudades como Córdoba, donde había núcleos sin suministro, ya tienen garantizada el agua por varios años. 5 víctimas mortales se han cobrado las fuertes rachas de viento que azotaron diferentes regiones de Polonia. En la región de Zakopane, famosa por los deportes de montaña, fallecieron una mujer de 23 años y un niño de 9. En otra ciudad polaca, 2 adultos y un niño murieron después de que un árbol los aplastara, según los bomberos, que tuvieron que actuar hasta 140 veces por los incidentes ocasionados en esas jornadas. Esto es Italia. Las lluvias torrenciales en la ciudad de Dolo han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones de viviendas. Las vías fluviales se han desbordado, las carreteras han quedado saturadas por los torrentes de agua. El cuerpo de bomberos tuvo que evacuar a 15 personas, afortunadamente no hay heridos. Y desde Venezuela nos llegan imágenes devastadoras de uno de sus parques nacionales que lleva ardiendo desde el pasado fin de semana. 400 bomberos y voluntarios luchan por detener el avance de las llamas, pero estos incendios aseguran que son cada vez más nocivos por su tamaño y altura. El país se encuentra en un estado de alerta forestal. En lo que va de año han registrado casi 6.000 focos activos. Y aquí, en Canarias, empezamos el mes de abril de manera estable, tranquila por el momento, ¿verdad, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, después de una Semana Santa tan lluviosa como la que hemos tenido, pues empezamos el mes de abril bastante tranquilos, con ambiente primaveral, podríamos decir. Miren, vamos a ver la imagen de satélite. Tenemos un frente a las puertas del archipiélago y lo tienen, pero es un frente que a medida que se vaya acercando se va a desgajar, se va a desmigar y va a perder bastante consistencia. De hecho, ya ha perdido bastante de la humedad que cargaba, así que lo más que va a hacer es aportar humedad ligeramente durante las próximas horas, pero que luego de cara al jueves tenderá a desaparecer por completo. Hoy hemos tenido poca nubosidad, vamos a verlo en la imagen del satélite del canal visible. Miren, cielos prácticamente despejados. Ahí tenemos ese frente que poco a poco se va a ir acercando, tampoco es que vaya a ser gran cosa, y con nubosidad de evolución, nubosidad que se va generando a lo largo del día en cuanto calienta el sol por la subida de las temperaturas y por la ausencia de viento. Fíjense cómo se acumula en la cara este de la isla de La Palma, también en puntos del interior del Hierro, en la vertiente este y sureste de la isla de Tenerife, donde por cierto ayer dejaba pues en torno a los 3 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en el municipio de Güímar. Y ambiente despejado y con temperaturas bastante agradables a esta hora de la mañana. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Tenemos un anticiclón situado entre Azores y Madeira. Ese anticiclón está girando en sentido de las agujas del reloj, envía viento del nordeste, es decir, vuelve a enviarnos alisios, pero también se va a notar un poquito un aumento de temperatura, sobre todo por la mitad oriental especialmente, un aumento de temperaturas que sobre todo se va a notar
en las zonas de medianías, de aquí al jueves y probablemente al viernes. El sábado lo más probable es que también se acerque otro sistema frontal, ya veremos si con abundante precipitación o no. Lo cierto es que para las próximas horas no tenemos prácticamente precipitaciones porque ese frente del que hablaba al principio está muy desgajado, apenas deja unas gotas en la cara norte y este de la isla de Tenerife, y de hecho las que se produzcan en la isla de Tenerife van a ser nubes de evolución las que dejen esas precipitaciones débiles, ni siquiera de ese sistema frontal, así que el panorama de lluvias para estas próximas 48 horas es bastante reducido. Así pues, la previsión para la jornada de mañana miércoles pues se va a traducir en intervalos nubosos, sobre todo en la cara norte de las islas con mayor relieve, nubes que estarán de paso desde primera hora, ambiente bastante despejado en el sur de Gran Canaria, también en Fuerteventura y en Lanzarote con menos nubosidad, vientos alisios moderados en general, con situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur, y temperaturas que, como ven, ya están, pues miren, en valores primaverales, 24, 25 grados, así que sí, jornadas bastante tranquilas las que nos esperan hasta saber si ese sistema frontal, el más abundante, el más importante de cara al sábado, llega con suficiente carga o no, Roberto. Bueno, pues veremos si trae más lluvia, que con la falta que ha hecho ahora ya decimos que no nos vamos a quejar, pues porque sí. Abunde. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, nos despedimos hoy yendo de escalada. Lo curioso es que lo hacemos en el interior de una iglesia. La pérdida de practicantes católicos y los enormes gastos que conlleva el mantenimiento de este edificio histórico ha llevado a algunas parroquias a cerrar sus iglesias, a desacralizarlas y darles otro uso. Algunas se convierten en restaurantes, otras en hoteles, pero esta hemos visto que se ha convertido en un rocódromo, un templo, pero para los escaladores. Lo pueden encontrar en Bruselas. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.